Em, Tampoco les voy a poder prender mi cámara porque se van a asustar. Bueno, entonces ya en nuestra clase anterior habíamos hablado sobre la historia clínica, la importancia y sobre algunas generalidades del curso, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre la estructura de la historia clínica, que ya tienen ustedes un modelo de historia clínica y espero que ya lo hayan repasado y de repente en estos momentos contestar o absolver algunas dudas. Bueno, como ya saben, la historia clínica tiene tres partes fundamentales, ¿no? La anamnesis o interrogatorio, el examen físico y la impresión diagnóstica. La anamnesis es la parte más importante de la historia clínica, ¿no? Es el interrogatorio. Nos permite hacer el diagnóstico, fíjense, en más del 50% de los casos. Es decir, que si nosotros hacemos un buen interrogatorio a nuestro paciente, incluso con solamente en este momento ya podemos tener aproximadamente un 50% del diagnóstico en la mayoría de los pacientes. Constituye la base de la relación médico-paciente, de cuya importancia también hemos hablado en la clase anterior. Se dice también de la anamnesis que para el diagnóstico 1 hora de cuidadoso interrogatorio vale más que 10 horas de exploración. Apenas hay omisión que suele vengarse más amargamente que un interrogatorio insuficiente del enfermo. Y es cierto, ¿no? Porque cuando a veces vemos en la evolución de los pacientes que van surgiendo datos que no se obtuvieron en el primer encuentro, en la anamnesis o el interrogatorio, pues esto revierte y vemos pues que pudimos haber hecho mucho mejor las cosas si hubiéramos hecho mejor un interrogatorio. La anamnesis es la base fundamental e insustituible del diagnóstico y nunca debe escatimarse tiempo. Parece que fuera una cosa sencilla, pero realmente exige mucha ciencia y experiencia por parte del médico. También habíamos hablado algo de esto, de algunas técnicas para poder entablar el interrogatorio con nuestro paciente. Saber escuchar, ¿no? Tomar el control de la entrevista, preguntar en orden lógico, en orden cronológico, usar un lenguaje fácil que pueda ser entendido por nuestro paciente, no influir en las respuestas, anotar discretamente, ¿no? Para que el paciente no piense pues que estamos tomando nota estrictamente o somos como unos policías, ¿no? Tener la letra legible y cuidar mucho nuestro lenguaje no hablado, ¿no? Los gestos, nuestras miradas, las expresiones de nuestro rostro, de nuestros brazos, inclusive. Muy bien, entonces la historia clínica, en la primera parte tenemos la anamnesis del interrogatorio, que se divide a su vez en dos partes, la anamnesis reciente y la anamnesis remota. En la anamnesis reciente tenemos los datos de filiación, que son todos los datos de identificación del paciente, que ya también ustedes deben haber trabajado en esta primera semana, la enfermedad actual, que es el motivo por el que viene el paciente, y en la anamnesis remota los antecedentes. Entonces, los datos de filiación, ya tenemos pues los de identificación, ¿no? Nombre, edad, em, sexo, lugar de nacimiento, todo esto ustedes ya lo han revisado o deben estarlo revisando con sus jefes de práctica, viendo pues que no simplemente son datos o son formatos por llenar, ¿no? O por marcar una cruz, sino que todo tiene su importancia, ¿no es cierto? La edad y el sexo para ubicar en nuestro paciente en el grupo etario, ¿no? Porque las enfermedades se presentan tienen a veces preferencia de determinadas enfermedades por determinados grupos etarios. Igualmente hay enfermedades que se presentan preferentemente en un sexo, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades del colágeno, tipo artritis, tipo lupus, tienen preferencia por el sexo femenino. Aparte de las enfermedades que son pues, propias de cada sexo, ¿no? Fundamentalmente las relacionadas con los órganos sexuales, pero otras sí, ¿no? El lugar de nacimiento, la procedencia, porque también sabemos por epidemiología que hay enfermedades pues que van a presentarse en diferentes zonas, no tanto a nivel nacional, especialmente en nuestro país, que tenemos una diversidad de áreas, ¿no? Costa, sierra, selva y a su vez microclimas, microambientes, entonces son diferente epidemiología. Importante saber el lugar de nacimiento y la procedencia. Y del mismo modo la raza, la ocupación, ¿no? Muchísimas enfermedades asociadas a la ocupación, que ya seguramente están viendo ustedes en la práctica, ¿no? Especialmente pondremos un poquito de énfasis en las enfermedades, en aquellos pacientes que están expuestos a polvos inorgánicos, por ejemplo, ¿no? Y que presentan después problemas respiratorios que se llaman neumoconiosis,
¿no? Por ejemplo, los trabajadores de minas que están expuestos al sílice y hacen problemas respiratorios que son la silicosis, ¿no? El estado civil también es importante, ¿no? Sobre todo por enfermedades que podrían ser de transmisión sexual o para ayudarnos un poco también en ver qué tanto el paciente puede tener un soporte familiar, ¿no? La religión, hay religiones en las cuales no se puede, por ejemplo, no admiten sangre, ¿no? Como los testigos de Jehová, no podemos hacer terapias transfusionales. El grado de instrucción que permite ver cómo vamos a dirigirnos a nuestro paciente, cómo vamos a darle las indicaciones, en fin, entonces todos estos datos son importantes que figuren y tienen un motivo por el cual están en nuestra historia clínica. En cuanto a la enfermedad actual, es el motivo por el que está viniendo el paciente, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que definir acá es el tiempo de enfermedad. A veces no es tan sencillo poder discriminar desde qué momento el paciente ha empezado la enfermedad. Cuando el tiempo de enfermedad es corto, 2, 3 días, bueno, pues sí, ¿no? Es fácil, es sencillo, digamos, que definir el tiempo de que está el paciente con el síntoma. Pero a veces el síntoma tiene varios meses, incluso años. Entonces, no es tan fácil que el paciente nos diga. Ustedes cuando le pregunten, el paciente les va a decir tiempito, ¿no? Pero ¿cuánto es tiempito del síntoma? Entonces ahí hay que tratar de buscar más o menos el momento en el que empieza el síntoma. Un dato, por ejemplo, podría ser tomar alguna fecha importante, de repente el cumpleaños del paciente, ¿no? Y preguntarle si cuando fue su cumpleaños estaba bien o ya tenía las molestias, en fin. Entonces es importante tratar de definir el tiempo de enfermedad, la forma de inicio, el curso de la enfermedad, los síntomas principales, el relato y las funciones biológicas, todo esto forma parte de la enfermedad actual y lo vamos a ver ahora un poco más minuciosamente. Entonces, este tiempo de enfermedad que les digo que no siempre es tan fácil de definir, nos va a ayudar a decidir si la enfermedad es aguda o es crónica. ¿Y para qué quiero saber esto? Por ejemplo, si un paciente que viene con diarrea, ¿no? Una diarrea que tiene menos de 2 semanas de tiempo de enfermedad, decimos que es una diarrea aguda. Y generalmente la etiología de una diarrea aguda es infecciosa. Sin embargo, un paciente con diarrea de más de 4 semanas, ya podemos definirla como una diarrea crónica. Entonces ahí tenemos que buscar otro tipo de etiología, de causa, ¿no? No solamente infecciosa, sino de repente un problema metabólico, un problema neoplásico, en fin. Entonces, importante el tiempo de enfermedad para definir si la enfermedad es aguda o crónica. En cuanto a la forma de inicio, podemos caracterizar dos formas. Los síntomas que se inician de forma brusca, es decir, de un momento a otro. El paciente previamente estaba bien, digamos, o estable, y de un momento a otro cambia su estado. Y un inicio insidioso, ¿no? En el que el síntoma de repente va instalándose de manera lenta. Entonces, esto también reviste cuando la enfermedad se inicia de forma brusca, reviste una mayor gravedad. El tiempo de enfermedad obviamente va a ser más brusco, porque el paciente va a buscar ayuda inmediatamente, no va a esperar días o semanas para buscar. Y como les mencioné, reviste una mayor gravedad, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un accidente cerebrovascular, ¿no? En el que el paciente puede debutar de un momento a otro con una pérdida de conciencia o con un déficit motor, ¿no? O un infarto agudo de miocardio, ¿no? Que no vamos, el paciente pues no va a estar días con el dolor, ¿no? Inmediatamente va a acudir a la consulta, ¿no? Sin embargo, insidiosa, pues es un paciente de repente con una disnea por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se va instalando de manera lenta, ¿no? Y que, bueno, el tiempo de enfermedad puede ser incluso de meses de repente. En cuanto al curso de la enfermedad, tenemos que el curso puede ser progresivo, ¿no? Cuando el síntoma se inicia y va incrementando su intensidad, ¿no? Hasta que el paciente acude a la consulta. Puede ser intermitente cuando el síntoma se inicia y tiene momentos en que se exacerba, luego disminuye, ¿no? Luego puede el paciente estar de repente más o menos estable por un tiempo y luego nuevamente el síntoma se exacerba
y así, ¿no? Durante un tiempo. Entonces el tiempo de enfermedad también puede prolongarse un poco. Y puede ser un estacionario en que simplemente se mantiene con una intensidad constante, pero ya por mucho tiempo, ¿no? Entonces tenemos cómo definir el curso de la enfermedad. En cuanto al síntoma principal, este es generalmente el momento o perdón, el motivo por el que viene el paciente, ¿no? A la consulta. Entonces, cuando identificamos el síntoma o el motivo por el que viene el paciente, tenemos que caracterizar varios aspectos de este. El tiempo de evolución, la localización, ¿no? Si es un dolor, por ejemplo, localizarlo de forma precisa, las características del síntoma, la intensidad, los atenuantes o agravantes, es decir, qué factores o situaciones agravan o atenúan la molestia principal y qué otros síntomas podrían estar asociados, ¿no? Por ejemplo, si el síntoma es dolor, dolor abdominal, ¿no? Digamos en nuestro paciente, entonces tenemos que buscar todas estas características y además en cuanto a los síntomas asociados, pues siempre preguntar si es un dolor abdominal, preguntaremos si hay además náuseas, vómitos, cómo están las características de las deposiciones, si hay fiebre, ¿no? Porque todos estos aspectos, estos datos ya nos van a orientar hacia una etiología, ¿no? Lo que nosotros estamos buscando es hallar la causa, ¿no? De la enfermedad. Bueno, en Doctora, cuanto al sí, perdón, doctora, disculpe interrumpirla, pero no está presentado en las diapositivas. O sea, se ve su pantalla, pero no se ven las diapositivas. no corren las diapositivas. No, doctora, no, no las Ahí, observamos. ¿y qué pantalla están viendo? La pantalla del Teams, doctor. Ah, sí. A ver, espérenme. A ver, voy a ver otra vez compartir. Ahora sí, doctora, sí los podemos observar. Ah, ahí están viendo la pantalla de la presentación, Doctora, sí. ¿sí? Ay, ¿por qué no me han dicho, pues, chicos? Ya, ya, ahí sí. Bueno, igual se las voy a pasar las diapositivas, ¿no? Bueno, entonces estamos en en el relato ya de la enfermedad. Acá es ¿no? Ya es un relato cronológico, ¿no? Entonces siempre tienen que tener en cuenta estas preguntas, ¿sí? ¿Cuándo empezaron las molestias? ¿Cómo empezó la enfermedad? ¿Con qué síntomas se presentaron? ¿Cómo evolucionaron los síntomas? Siempre preguntar si es la primera vez que se presentan o si es que el paciente ya ha presentado en algún momento estas molestias. También es importante que le preguntemos al paciente a qué atribuye, ¿no? Por ejemplo, si el paciente viene con diarrea, ¿no? Deposiciones semilíquidas, bueno, pues, ¿qué cree usted que ha ocasionado este problema, ¿no? Y a veces el paciente sí puede identificar, ¿no? Bueno, es que yo comí en algún sitio, ¿no? Que no era muy adecuado, en fin, ¿no? Y también preguntar si es que realizó ya alguna consulta médica, si ha recibido algún tratamiento o algo por este problema. Bueno, finalmente, en la enfermedad actual tenemos las funciones biológicas, ¿no? Preguntar sobre las funciones biológicas del paciente. ¿Cuáles son las funciones biológicas? Apetito, sed, la orina, las deposiciones, el sueño y su peso. Entonces, sobre el apetito y la sed, si es que su apetito está conservado durante el tiempo de la enfermedad, si ha disminuido el apetito, ¿no? La sed nos interesa fundamentalmente en algunas situaciones en las que aumenta, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el paciente diabético, que una de sus características es pues que tiene polidipsia, es decir, que aumento de la sed, ¿no? En los adultos mayores, sin embargo, la sed está disminuida. El paciente puede deshidratarse porque no tiene sed. Las orinas, no solamente preguntar pues si orina o no orina, las orinas y las deposiciones tendremos que preguntar el volumen, o sea, más o menos tener una idea de cuál es la cantidad del volumen de orina en 24 horas, las características de la orina, el color, el olor, ¿no? Si hay alguna molestia,
para orinar. En cuanto a las deposiciones también, ¿no? Las deposiciones, el hábito intestinal, cada cuánto tiempo realiza la deposición, si es diaria, la consistencia, el color, ¿no? En fin, entonces todo eso tenemos que preguntar y tenemos que consignarlo en esta parte de la anamnesis. El sueño, si es que su sueño se ve alterado por la enfermedad actual, y el peso. Perdón, acá no vamos a preguntar cuánto pesa el paciente porque eso va en el examen físico. Si no, le preguntaremos si es que ha habido cambios en su peso, ¿no? Si es que el paciente ha notado alguna variación en su peso. Y si les dice que sí, pues preguntaremos cuánto. Y consignaremos ahí, paciente refiere haber perdido aproximadamente, digamos, ¿no? 5 kilos en 6 meses, ¿no? Entonces, aproximadamente si ganó o perdió peso y en cuánto tiempo. Entonces, eso es en cuanto a la enfermedad actual. Entonces, eso ha Doctor, sido disculpa que le interrumpa. Sí, Ha dejado de compartir pantalla. otra vez. ¿Por qué se está dejando? Es que creo que por lo que están entrando y entrando. Ya, ahí, Ahora sí se observa, doctora. sí, ya, Gracias. ya. Avísenme, por favor, ¿ya? Muy bien, análisis remota. Entonces, el análisis remota es los antecedentes, ¿no? Y cuando dentro de los antecedentes tenemos los antecedentes personales y los antecedentes familiares. En cuanto a los antecedentes personales, están los antecedentes fisiológicos, psicosocioeconómicos y patológicos, ¿no? Los fisiológicos, las circunstancias del nacimiento de nuestro paciente, las inmunizaciones, eso de repente es un poco más importante en los niños, ¿no? Pero a veces, en los adultos también es importante, ¿no? Las inmunizaciones de tétanos, por ejemplo, para pacientes que han sufrido eh, lesiones, ¿no? Heridas. Entonces es importante saber si cuenta con sus inmunizaciones, ¿no? Hepatitis, en fin. Sobre el desarrollo psicomotor del paciente, sobre todo si hubo algún problema a la edad de que empezó a caminar, a hablar, a ir al colegio, en fin, ¿no? Si es que no hubo algún retardo o algún problema en este aspecto de la vida del paciente. En cuanto a la vida sexual, tenemos pues que, pero sí, algo incómodo, pero sí hay que preguntar sobre el inicio de las relaciones sexuales, el número de parejas sexuales, el la opción sexual, los métodos anticonceptivos. En el caso de las mujeres, los antecedentes ginecobstétricos, ¿sí? La alimentación del paciente y sus hábitos nocivos. Los hábitos nocivos en cuanto a los eh, tabaco, por ejemplo, alcohol. No basta poner sí, ¿no? Fuma, sí, ¿no? Sino, si fuma, cuántos cigarros fuma por día y durante cuánto tiempo, ¿no? Y alcohol también, ¿no? ¿Qué tipo de alcohol, durante cuánto tiempo bebe? Si la ingesta de alcohol ha causado problemas tanto en su vida familiar como en su vida, en el aspecto laboral. Entonces, todo esto hay que ser a veces muy incisivos. Van a encontrarse ustedes muchas veces que el paciente les va a decir, ustedes le preguntan, señor, ¿usted toma, bebe alcohol? Y les va a decir que no, ¿no? Y a veces nos quedamos tranquilos con esa respuesta, pero no es suficiente, porque generalmente el paciente que tiene problemas con el alcohol o con el tabaco lo niega, tiende a negarlo. Entonces, si ustedes ahondan un poquito más y le preguntan, ¿pero usted tomaba antes, bebía? Ah, sí, pero ya lo dejé. ¿Y cuándo lo dejó? Lo dejé hace 2 meses, ¿no? Entonces van a darse cuenta que sí hay un consumo en exceso, ¿no? Entonces seamos un poquito más minuciosos, digamos, para hacer todas estas preguntas. Ya en cuanto a los antecedentes psicosocioeconómicos, la vivienda, ¿no? El material de la vivienda, esto no es por gusto, ¿no? Todos estos datos de que si la vivienda, de qué material es la vivienda, si cría animales, cuántas habitaciones tiene, cuántas personas viven en la casa, es para ver también, para darnos cuenta de si hay riesgo de enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Tuberculosis, parasitosis, que puede transmitirse fácilmente en sitios donde hay hacinamiento o enfermedades transmitidas por animalitos, ¿no? Que pueden estar compartiendo el ambiente con la familia. Entonces es importante todo esto, ¿no? El ambiente familiar,
para ver el soporte que tiene el paciente, ¿no? Si el paciente depende de alguien económicamente o hay gente que depende económicamente del paciente. Entonces, esto influye bastante en la recuperación, sobre todo pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? O enfermedades tipo cáncer de repente. El ambiente laboral, si es que hay estabilidad laboral, ¿no? Si el paciente tiene pasatiempos, que también podrían estar en relación a algún tipo de enfermedad, viajes recientes, que no se acuerdan en el COVID, que inmediatamente teníamos mapeados, digamos, epidemiológicamente a quienes venían del extranjero, porque, bueno, así pues vino la epidemia, ¿no? Y así se propagó a nivel mundial. Entonces, saber los viajes recientes que ha tenido el paciente para ver si es que puede estar trayendo alguna enfermedad endémica de otro lugar, ¿no? Los antecedentes patológicos, preguntar pues todas las enfermedades desde la infancia del paciente, sobre enfermedades crónicas o infectocontagiosas. Si encontramos que el paciente tiene alguna enfermedad crónica tipo diabetes, hipertensión arterial, en fin, hay que preguntar sobre cuándo se ha hecho el diagnóstico, sobre el tratamiento que recibe el paciente, ¿no? Si cumple o no cumple el tratamiento, si el paciente ha estado hospitalizado anteriormente, si le han practicado cirugías, si tiene alergias, transfusiones. Acuérdense también de preguntar si hay enfermedades, antecedentes de enfermedades mentales, ¿no? Ansiedad, depresión son enfermedades que están frecuentemente ahora muy prevalentes. Y los antecedentes familiares nos interesan pues las enfermedades sobre, primero, los familiares directos, ¿no? Padres, hermanos, cónyuge, hijos, abuelos, también podría ser. ¿Qué vamos a incidir? Enfermedades de transmisión genética, metabólicas, neoplasias, cardiovasculares, y bueno, y también no necesariamente sobre familiares que tengan lazos cosanguíneos, sino gente que vive en la casa, ¿no? Para ver enfermedades infectocontagiosas. Muy bien, entonces al final también se puede hacer una revisión por sistemas, ¿no? Preguntando sobre los principales síntomas de cada sistema solamente como para ver si es que no se nos ha pasado nada, ¿no? Esto es al final de la historia clínica. Entonces, con esto ya hemos terminado lo que es la anamnesis. Entonces, como ven, no es nada, no es muy sencillo, ¿no? Porque hay que preguntar desde lo reciente, que es el motivo por el que viene el paciente, y también ahondar un poco en los antecedentes que son muy importantes y pueden tener mucha relevancia en la enfermedad actual de nuestro paciente. Entonces, ahora pasamos al examen clínico. Vamos a hacer ahora la primera parte del examen clínico. Algunas recomendaciones para nuestro examen clínico. Respetar el pudor del paciente y ser delicado al momento de examinar. Disponer de los instrumentos necesarios, ya hemos hablado también que tienen que tener todo a la mano para que a última hora no estén corriendo después a buscar el estetoscopio, a buscar el tensiómetro, ¿no? El bajalenguas, en fin. Entonces todo tiene que estar dispuesto, ¿no? Respetar el pudor, no me refiero a que tratar pues de no descubrir completamente al paciente. Como ustedes han visto, en muchos hospitales no hay ambientes privados, no son salas comunes, entonces no vamos a poder pues descubrir completamente a nuestros pacientes, especialmente si son damas, para poder examinarlos. Entonces tenemos que ir descubriéndolos de repente por partes, ¿no? Y explicarle al paciente qué cosa es lo que vamos haciendo. Eviten esto, por favor, ¿ya? Jamás coloquen su estetoscopio por encima de la ropa. No pueden hacerlo discretamente, pero siempre el estetoscopio es un aparatito que está diseñado para estar en contacto con la piel. Pierde mucha sensibilidad cuando lo colocan encima de la ropa, ¿no? Y ustedes también no van a tener ahorita que están en proceso de formación, acostúmbrense a usarlo de manera adecuada. Entonces, esta es una forma adecuada, ¿no? Sin descubrir mucho al paciente, pero utilizando bien su estetoscopio. Muy bien, entonces, lo primero en el examen físico son las funciones vitales, que ya también la han hecho ustedes porque han llevado su curso, ¿no? de instrucción médica básica, entonces ya saben tomar frecuencia cardíaca, tomar la presión, tomar la temperatura, la frecuencia respiratoria, en fin. Y todo esto se grafica en esta primera hoja de la historia clínica, que es la hoja gráfica, que si bien es cierto, es una hoja que la llena enfermería, pero que nosotros tenemos que revisarla.
¿no? Entonces, esto yo les pido también que a sus jefes de práctica, si no tienen, no tienen mucho entrenamiento en tomar las funciones vitales, que les pidan ustedes que les enseñen. Tengan la confianza, por favor, con ellos para decirle, doctor, denos un refuerzo sobre la toma de la presión arterial, en fin, ¿ya? Porque eso tienen que ser, sí, expertos. Muy bien. ¿Qué técnicas usamos para examinar a nuestro paciente? Inspección, palpación, percusión y auscultación. Entonces, para muchos sistemas como el aparato respiratorio, el aparato cardiovascular, vamos a usar todos, inspección, palpación, percusión, auscultación, pero por ejemplo, para examinar la piel, no vamos a usar todo, ¿no? Usaremos solamente la inspección y la palpación, pero es todo las técnicas que vamos a usar para el examen clínico. Y ahora vamos a ver el examen clínico consiste en el examen por regiones, ¿no? El examen general y luego el examen por regiones, que es lo que vamos a desarrollar durante todo este semestre. Ahora vamos a ocuparnos un poquito del examen general. No, el examen general es como un primer vistazo, ¿no? Un primer acercamiento a su paciente para que ustedes tengan una impresión general. Luego ya van a hacerlo minuciosamente con todos el resto de la revisión por órganos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar todos estos aspectos. De un vistazo, vamos a sacar a ver todo esto: el estado general, el estado de nutrición, estado de hidratación, estado de conciencia, la posición y la actitud, la facies, la constitución, la marcha, el grado de colaboración, bueno, y finalmente las funciones vitales que ya, ¿no?, lo han hecho de repente en la primera parte. Entonces, esto vamos a hacerlo, ¿no?, así. Y el estado general, como les digo, es su primera impresión subjetiva, ¿sí? Dirán que si el estado es bueno, es regular o es malo. ¿Ya? Y esa es la impresión que les da a ustedes el paciente de verlo, ¿no? Por ejemplo, miren en esta la diapositiva que dice, bueno, es un paciente pues que está despierto, que está colaborando, ¿no? Que está dándoles datos de repente, que no lo vemos muy afligido, entonces diremos pues un estado bueno, ¿no? Un estado general regular, de repente que ya ven al paciente un poco más afectado, ¿no? Y un estado malo, de repente van a tener un paciente con un compromiso de conciencia, con signos de dificultad respiratoria, en fin. Pero esto, como les vuelvo a mencionar, es una impresión subjetiva que tienen ustedes solamente de verlo al paciente, ¿no? El estado de nutrición, también vamos a ver algunas características, ya como la distribución para evaluar si el estado de nutrición es bueno o es malo. ¿Qué van a observar? La distribución del tejido adiposo, ¿no? La cantidad de grasa que tiene el paciente, el volumen muscular y si se ven o no se ven resaltos óseos en el paciente. O sea, esto, como les digo, en una primera impresión solamente de ver al paciente. Ahora, objetivamente, ¿qué nos va a indicar el estado de nutrición de nuestro paciente? El índice de masa corporal, ¿no? Para el índice de masa corporal necesitamos el peso y la talla. Ya deben saber ustedes cuál es la fórmula, no se las voy a repetir, ¿ya? Y acá está la interpretación del índice de masa corporal. Normal de 18.5 a 25, bajo peso si es menos de 18.5, más de 25 sobrepeso y más de 30 obesidad, que también estaría indicando un mal estado de nutrición, ¿no? Entonces el estado de nutrición no solamente es malo cuando hay desnutrición, sino también cuando hay obesidad. Otro indicador del estado de nutrición es el índice o la medición de la cintura, ¿no? El perímetro abdominal, que nos indica obesidad central y está relacionado con muchas enfermedades metabólicas. Entonces, para mujeres es mayor, si es mayor de 88, ya estamos hablando de obesidad central, incluso si el índice de masa corporal está normal, y en varones si es más de 102. Entonces, así, a simple vista podemos ver pues, que el niño, por ejemplo, acá está en un mal estado de nutrición, ¿no? Al igual que este señor del extremo, que también está en un mal estado de nutrición porque vemos el volumen muscular, ¿no? El del tejido adiposo, que es muy escaso, que se le notan los resaltos óseos, entonces diremos también un mal estado de nutrición. Sin embargo, la señora pues, del centro aparentemente es un buen estado nutricional, ¿no? Muy bien, el estado de hidratación. ¿Ya? En el estado de hidratación va a haber algunos datos que nos van a indicar, ¿no?, la hidratación del paciente.
Acá tenemos que identificar fundamentalmente los signos de deshidratación, ¿no? Paciente que está con un mal estado de hidratación o deshidratado, vamos a encontrar algunos signos como son el signo del pliegue. ¿Cómo evaluamos este signo? Miren ustedes haciendo un pellizco en la piel, ¿no? Y que ese pliegue se va a quedar, entonces eso indica un mal estado de hidratación. En los niños también, miren cómo se ve. Pero ojo que el signo del pliegue, por ejemplo, puede presentarse, podemos tenerlo en las personas, en los adultos mayores, ¿no? En los viejitos podemos tener el signo del pliegue y eso no significa que el paciente está deshidratado, sino que su piel ha perdido la hidratación, perdón, ha perdido la elasticidad por la edad justamente, ¿no? Entonces, en el adulto mayor con signo del pliegue no significa deshidratación, ¿ya? Pero en el niño y en el adulto joven sí, ¿ya? Le hacemos sacar la lengua al paciente, ¿no? Y vamos a ver que normalmente pues tiene que ser una lengua brillante, húmeda, ¿no? Pero si la vemos seca y los labios secos, también es un signo de deshidratación. Las axilas secas también nos van a demostrar deshidratación. Si nosotros tocamos nuestro globo ocular, vamos a ver que el globo ocular es durito, ¿no? Entonces, pero en el paciente deshidratado se encuentra blando, entonces eso también es indicador de deshidratación. En pacientes que están, pero este signo de tocar el globo ocular en los pacientes no es muy recomendable que se haga, sobre todo en pacientes adultos mayores, ¿ya? Porque si somos muy bruscos en tocarles el ojito, puede ser, podemos desencadenarles un desprendimiento de retina de repente, ¿no? Entonces, mejor no. Y hay algunos signos que también nos van a indicar una deshidratación, pero ya más severa, ¿no? Cuando el paciente ha perdido mucho volumen, vamos a tener pues taquicardia, el paciente vamos a notarle un aumento en la frecuencia del pulso, va a tener hipotensión arterial, va a disminuir el volumen de la orina, eso ya se llama oliguria, y si la deshidratación es mucho más severa, puede haber letargo o confusión, ¿no? El paciente puede estar, incluso llegar a coma. ¿Ya? Entonces, importantísimo ver el estado de nutrición, de hidratación del paciente. ¿Qué pacientes van a estar deshidratados? ¿No? Pacientes que vienen, por ejemplo, con diarreas, con vómitos, adultos mayores, abuelitos que, como les dije, los abuelitos no tienen sed, entonces fácilmente pueden venir deshidratados, ¿no? Entonces, observamos todos estos signos para definir su estado de hidratación. Ahora, por otro lado, el paciente puede tener signos de sobrehidratación que se van a notar con un incremento de peso y si hay sobrehidratación, este líquido se sale de los vasos y se va hacia el tejido celular subcutáneo y lo vamos a notar acá, ¿no? Como este signo de la fovea o de Godet, ¿no? Que significa edema, ¿no? O líquido que sale de los vasos y se acumula en el tejido celular subcutáneo. Muy bien, el estado de conciencia lo vamos a evaluar en dos aspectos, el nivel de la conciencia y el contenido de la conciencia. En el nivel de la conciencia, es decir, qué tan alerta está nuestro paciente, vamos a poder definir si es que el paciente está despierto, o sea, si es que está alerta, conectado con el medio, si está somnoliento, se tiende a dormir, ¿no? Si está en estupor, ¿no? Porque de repente somnoliento es que se tiende a dormir, pero nosotros le hablamos y el paciente despierta, ¿no? Estupor, que nos cuesta un poco más de trabajo mantenerlo despierto. Y coma, que ya no despertar. Lo vamos a estimular, le vamos a hablar, lo vamos a mover, incluso le vamos a aplicar un estímulo doloroso y el paciente no va a despertar. Entonces decimos que está en coma. Entonces esto es el nivel de conciencia, es decir, el nivel de conexión que tiene el paciente con el medio externo. Y el contenido de la conciencia lo vamos a evaluar preguntando al paciente. ¿No? Si el paciente está despierto o somnoliento, preguntaremos por su orientación en persona, en espacio y en tiempo. Señor, señora, ¿cómo se llama usted? ¿No? Si el paciente nos responde adecuadamente, está orientado en persona. ¿Qué lugar es este? ¿En qué lugar estamos? Estamos en el hospital, doctora. Ah, ya, entonces está orientado en el espacio. Señor, señora, ¿qué día es hoy? ¿Qué fecha? ¿Qué año? ¿Qué mes? En fin, nos contesta bien, entonces está orientado en tiempo. Entonces tenemos que, si es un paciente que está bien, ¿no? Diremos, este es un paciente despierto, orientado en persona, espacio y tiempo. O es un paciente que puede estar somnoliento, ¿no? Con tendencia al sueño y está orientado en persona, pero no en espacio ni en tiempo. Entonces simplemente describir lo que encontramos. La escala de coma de Glasgow es una escala
de coma, como su nombre lo indica, es muy adecuada. Eso también yo les voy a pedir que ustedes les digan a sus tutores que les enseñen a evaluar el Glasgow. Ya en esta semana tenemos que hacer todo esto. Entonces, que les enseñen a evaluar. Esta escala nos va, también es muy útil porque es una escala muy objetiva y nos indica qué tan comprometido está el estado de conciencia de nuestro paciente. Entonces, háganlo en las prácticas, por favor, con sus docentes. Bien, desde que nosotros entramos a la habitación del paciente, tenemos que fijarnos en qué posición, ¿no? Y en qué actitud está el paciente. Entonces, y la posición, algunas enfermedades obligan a que el paciente tome una determinada posición y solamente nosotros de verlo podemos asumir qué problema puede tener. Mire, por ejemplo, en el cuadro de la izquierda, ¿no? Esta persona arqueada, que solamente está apoyada sobre su cabeza y sobre sus talones, con una gran contractura de los músculos de la paravertebrales. Esa posición es la posición que se llama ortopnea, o perdón, es una posición de opistótonos. Opistótonos, y esta posición es característica del tétanos. Entonces, si ustedes entran a la habitación y observan a un paciente en esta posición, ya tienen el diagnóstico, ¿no? Es un paciente con tétanos. O es una paciente con intoxicación por estricnina, que ya no lo vemos ahora, o rabia, que también se ve menos frecuentemente. Entonces, ven solamente de verlo, ¿no? Acá abajo tenemos este niño en esta posición, que también es una posición arqueada y es típica de la meningitis, ¿no? También es un opistótonos, ¿no? También las meningitis pueden dar esta posición o en gatillo de fusil, se llama en hiperextensión. Por otro lado, vemos a esta señora agachada, con el torso hacia adelante, ¿no? Las manos hacia adelante. Esa es una posición genupectoral que es característica de las pericarditis con derrame, ¿no? El paciente adopta esa posición para poder respirar mejor. Y por otro lado tenemos este paciente que es la posición de ortopnea o de trípode, ¿no? Que está apoyado sobre sus brazos, sentado, ¿no? Y con signos de dificultad respiratoria. Entonces, podemos ver también si el paciente puede adoptar el decúbito. Decúbito significa echado, ¿no? Entonces, si el paciente puede echarse, ustedes lo encuentran echado, dirán pues que el paciente está decúbito, ¿no? Y el decúbito, la posición puede ser activa o puede ser pasiva, ¿no? Activo si es que el paciente puede moverse a su antojo, ¿no? Si el paciente cambia de posición a su voluntad. Y pasivo es que no puede cambiar de posición porque está en coma, está muy debilitado, está con parálisis o está, ¿no? Con caquexia, es decir, una desnutrición extrema. Entonces, decimos un decúbito activo o decúbito pasivo, ¿no? Y cuando el paciente no puede echarse, esta es la posición de ortopnea, que es característica de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y la genupectoral, que es la que estamos viendo acá, ¿sí? Ahora, tenemos el decúbito dorsal, que es la persona que se echa de boca arriba, digamos, ¿no? Decúbito dorsal, pero también a veces el paciente puede preferir echarse en decúbito ventral, es decir, boca abajo. Por ejemplo, los pacientes que tienen cólicos intestinales, dolores abdominales muy severos, se echan boca abajo para tratar de inmovilizar el abdomen y disminuir el dolor, ¿no? Y algunas enfermedades como los derrames pleurales, por ejemplo, pueden obligar a que el paciente se eche en decúbito lateral, es decir, de un lado, ¿no? Generalmente del lado del derrame, en el caso del derrame pleural. Entonces tenemos que observar cuál es la posición que tiene nuestro paciente. Algunas enfermedades también pueden cambiar las características de la cara, ¿no? Y nosotros de ver nada más al paciente, a la persona, ya sabemos qué puede tener, ¿no? Por ejemplo, si observamos esta niñita de la parte del lado izquierdo inferior, decimos al toque que es pues una niña con síndrome de Down, ¿no? Porque las facies, sus características faciales ya nos están indicando este problema, ¿no? Acá vamos a ver características típicas que son, por ejemplo, la separación de los ojitos, ¿no? Eso se llama hipertelorismo ocular, ¿no? La lengua grande, macroglosia, este pliegue en los ojitos, ¿no? En el ángulo interno del ojo, que se llama epicanto, ¿no? La nariz ancha, los pabellones de implantación baja. Entonces, todo eso
ya nos está indicando que es un síndrome de Down, ¿no? En la parte superior vemos esta paciente con exoftalmos, vemos los ojos, ¿no? Protrusión de los globos oculares, entonces esa es una facies hipertiroidea, ¿no? Acá abajo, esta señora, la carita redonda, ¿no? La cara de luna llena, que es característica de la enfermedad o el síndrome de Cushing, ¿no? Acá, por ejemplo, esta paciente del medio con este eritema, ¿no? Este eritema en alas de mariposa, ven que como que si fuera una mariposa, es un eritema en la región malar y también en el dorso de la nariz, y esto es característico del lupus eritematoso sistémico, entonces es una facies lúpica, ¿no? Aquí, ¿no? Este paciente a la derecha superior, vemos, miren, nódulos, 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 que parece que un leoncito, ¿no? La facies leonina o la facies de lepra, que ya tampoco nosotros no vemos frecuentemente. Acá en la parte inferior, este es un paciente con unos rasgos faciales muy toscos, ¿no? Vemos un prognatismo, ¿no? La mandíbula, no se ve bien la mandíbula, pero la mandíbula es prominente, los arcos ciliares, ¿no? La carita es bastante tosca, ¿no? Es la facies de la acromegalia. Muy bien, acá también tenemos otras facies, ¿ya? Por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos esta facies asimétrica, ¿no? Es una facies asimétrica de la parálisis facial, ¿no? Entonces, acá vemos a esta señora, ¿de qué lado piensan que es la parálisis? ¿No? De este lado izquierdo, ¿no? Este lado donde está el ojito abierto, ese lado es el paralizado. Entonces, la parálisis facial, una facies asimétrica. Acá abajo, esta paciente, una facies, miren los ojos hundidos, los pómulos, los huesos sobresalientes, las sienes hundidas, es una facies caquéctica, ¿no? Pacientes con enfermedades avanzadas, ¿no? En estado de desnutrición avanzado. Esta paciente del medio, con una facies, se ve abotagada, ¿no? No tiene las cejas, miren, la parte distal de las cejas no hay, no es una facies, es una facies hipotiroidea, ¿no? Abotagada. Acá esta paciente en la parte superior derecha, que como que se fuera a dormir, como que los párpados le pesaran, es la facies de la miastenia gravis, ¿no? Y una facies, por último, sin expresión, ¿no? Abajo es la facies del Parkinson. Entonces, observar, ¿no? Los médicos somos fundamentalmente observadores, estamos viendo todo, como les digo, de la posición, la carita, ¿no? Los rasgos faciales, todo. Luego tenemos el tipo constitucional o hábito del paciente, ¿no? Tenemos muchísimas clasificaciones. Vamos a tomar, por ejemplo, esta de Giovanni, que es la longilíneo, brevilíneo o normolíneo, ¿no? Para ver aquí simplemente tenemos que ver más o menos esto es para ver la contextura del paciente. No es, o sea, su conformación ósea. No estamos viendo el estado nutricional, sino su conformación ósea. El normolíneo es el armónico, ¿no? En que sus diámetros longitudinal y transversal pues son armónicos, ¿no? El brevilíneo es más chiquito, digamos, y más ancho. Y el longilíneo más largo y más estrecho. Entonces son simplemente el tipo constitucional o contextura del paciente, ¿no? Antes se decía que estos tipos constitucionales tenían que ver con enfermedades, pero ahora vemos que no son los factores genéticos y ambientales los que tienen que ver más con las enfermedades. Muy bien. La marcha, también vamos a observar a nuestro paciente caminar y según el tipo, cómo camina, también hay algunas enfermedades que definen, ¿no? Esto, por ejemplo, la marcha festinante, que es la marcha del paciente con Parkinson. ¿Han visto caminar un paciente con Parkinson? Camina, ¿no? Con pasitos delgaditos, pasitos cortitos, 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 y como que como que su tórax se va a ir hacia adelante, como que se va a caer y los paticitos son cortos y temblando, ¿no? Entonces la marcha del Parkinson, que se llama la marcha festinante. La marcha en tijeras, cruzando las piernas, que en los pacientes que tienen secuelas de enfermedades neurológicas. La marcha espástica es la marcha, por ejemplo, de los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular. La marcha en Stepash, apoyando primero la punta del pie, que es también pacientes con problemas neurológicos. La marcha de pato en los pacientes que tienen problema de cadera,
¿no? La ataxia, ampliando en la base de sustentación, como cuando los borrachitos, ¿no? Pero esto es en problemas cerebelosos, por ejemplo, ¿no? Paciente que camina así como borrachito. Muy bien, entonces, en el examen, cuando todo está bien, digamos, es un paciente sin ningún problema, en el examen general diremos que es un paciente en buen estado general, buen estado de nutrición, buen estado de hidratación, despierto, orientado en persona, espacio y tiempo, con una escala de Glasgow de 15, en decúbito dorsal activo, facies incaracterística, biotipo normosómico, colaborador con el examen, marcha eubásica. Entonces, eso será un examen de un paciente que no hay ninguna alteración, ¿ya? Pero, y como les repito, esto es nuestra impresión general, ¿no? De aquí ya nosotros vamos a hacer ya el examen por regiones y según también lo que hemos visto, vamos a ahondar más en determinada región de repente. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, sobre lo que hemos visto? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces yo les voy a compartir la presentación y les voy a pedir a sus docentes que realicen con ustedes esta semana todo el examen físico general. ¿Sí? Muy bien. No hay preguntas, ¿no? Aparentemente no. Ya, jóvenes, les agradezco entonces y buenas noches. Hasta luego.